Vamos a analizar ahora otro tipo de reduccionismo que también es bastante reciente, diríamos que prácticamente del siglo XX, ¿no? Que es el panlogismo analítico lingüístico. ¿Por qué le llamamos panlogismo analítico lingüístico? Bueno, porque es un intento de explicar todo desde una perspectiva o bien analítica en el sentido de la filosofía analítica, que es una de las formas que se desarrolla el positivismo más en el siglo XX, o la hiperbolización del factor lingüístico también está. No olvidemos que en el siglo XX la filosofía de corte neopositivista tiene dos expresiones. Una, el positivismo lógico del ciclo de Viena, y otro, el positivismo lingüístico, que se va a dar más en la escuela de Copenhague, en la escuela de Varsovia, con Mazzucchelli, con Tarski y todo esto, mientras que en el panlogismo de corte del positivismo lógico, bueno, sus referentes iniciales fueron Bertrand Russell, el inglés, y el alemán Ludwig Wittgenstein. Pero luego los austríacos, Maurice Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, todos ellos, y Karl Popper, incluso Einstein participaría en esos círculos un tiempo, ¿no? Ahora, indudablemente, las raíces de ese panlogismo arrancan ya desde finales del siglo XIX, sobre todo con este célebre matemático y filósofo que fue Bertrand Russell, que jugó un papel importante, ¿no?, en toda la teoría de conjunto, pero él desarrolla toda una filosofía de hiperbolización del papel de la lógica que él llamó atomismo lógico, ¿no? Yo creo que es mejor que sea Russell mismo que los defina lo que entiende por atomismo lógico. Según él, y cito, por lo general la filosofía que propugno es considerada como una especie de realismo y se la califica de inconsecuente porque contiene elementos que al parecer son contradictorios con dicha doctrina. Por mi parte, no considero que el tema en disputa entre los realistas y sus adversarios sea fundamental. Podría modificar mi opinión sobre este problema, sin modificar mis ideas sobre cualquiera de las teorías sobre las cuales deseo hacer hincapié. Sostengo que la lógica es lo fundamental en filosofía y que las escuelas debieran caracterizarse más por su lógica que por su metafísica. Mi propia lógica es atómica y es este aspecto el que deseo subrayar. Por ello prefiero describir mi filosofía como un atomismo lógico y no como un realismo, con o sin algún adjetivo antepuesto. Fin de la cita. Bueno, yo creo que es importante en esta cita destacar algo. La palabra realismo es muy precisa en el desarrollo, ¿no?, de la historia de la filosofía. No olvidemos que allá al final de la escolástica, los realistas eran los que hiperbolizaban el papel de la idea, de los conceptos, considerarlo como conceptos reales, ¿no?, frente a los nominalistas. O sea que los realistas eran San Buenaventura, Santo Tomás, frente a Roger Bacon, Duns Scoto, Guillermo de Ockham, ¿no? Entonces, la palabra realismo es muy imprecisa y creo que me parece correcto lo que hace Bertrand Russell de diferenciarse. Ahora, en esta cita que acabo de mencionar, ustedes habrán podido observar que él le da mayor peso a la lógica, ¿no? A la lógica más que a cualquier tipo de otra interpretación metafísica. No olvidemos que, en definitiva, toda la filosofía positivista, neopositivista también, se opone a cualquier tipo de especulación, ¿no?, en metafísica. Y el caso de Ludwig Wittgenstein, aquel filósofo austríaco tan interesante que jugó un papel importantísimo en la filosofía de la ciencia del siglo XX, sobre todo por su Tractatus lógico-filosófico, que luego él se retractó de muchos de esos, ¿no? Y realmente la vida de este filósofo es interesantísima, ¿no? Pero además la evolución de sus conceptos de la filosofía también trasciende. Según Wittgenstein, ahora cito, el libro trata de problemas de filosofía, se refiere a Tractatus lógico-filosófico, ¿no?, y muestra, al menos así lo creo, que la formulación de estos problemas descansan en la falta de comprensión de la lógica de nuestro lenguaje. Fin de la cita. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí hay una hiperbolización del papel de la lógica a través del lenguaje, ¿no? Para Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? O sea que todo está determinado por el papel, ¿no?, del lenguaje, hasta dónde, ¿no?, puede llegar el lenguaje. Ahora, el positivismo lógico o neopositivismo del ciclo de Viena
no se limitó al terreno de la física y de las matemáticas, como a veces se piensa, ¿no? Sino que trató de trascender a las otras ciencias también, ¿no? A la lingüística, a la biología, en realidad a convertirse, ¿no? En una nueva filosofía científica. Y ese, bueno, ya había intenciones de hacer de la filosofía una ciencia, como ustedes saben. En Hegel le llama ciencia de la lógica, ¿no? Husserl también trataba de que la fenomenología, ¿no? Fuera una filosofía científica, ¿no? Y Hans Reichenbach, también emanado de esa escuela, a veces pospositivista, neopositivista, o en fin, ahí está circulando, decía, y vuelvo, cito a Reichenbach, la pretensión de que hay una brecha insalvable entre las ciencias sociales y las naturales tiene todo el aire de ser un intento de crear en la filosofía de las ciencias sociales un apartado para los filósofos que tienen miedo de la técnica lógica y matemática, sin la cual no puede elaborarse una teoría del conocimiento. Afortunadamente también existe un grupo de sociólogos científicos que acuden a la filosofía científica y su lucha por comprender el método de la ciencia y que reconocen que es menester hacer una buena limpieza antes de que se pueda construir una filosofía de las ciencias sociales. Quisiera expresar la esperanza de que la filosofía científica del porvenir atraiga representantes de todos los campos del conocimiento que pasen de la investigación de su especialidad a la investigación filosófica. O sea, la aspiración de Reichenbach era correcta, era tratar de resolver una dicotomía maniquea que se estableció desde el final del siglo XIX, cuando los neocantianos, ¿no? Windelmann, sobre todo Wilhelm Windelmann, ¿no? Establece que las ciencias naturales son ciencias no motéticas porque regulan, ¿no? Leyes, mientras que, o procesos, ¿no? Estables, mientras, legaliforme, vamos a decir, ¿no? Mientras que las ciencias sociales o ciencias del espíritu, ciencias, no había como ni cómo llamarle, eran ideográficas y solamente describían acontecimientos, pero no tendencias, no leyes, no regularidades. Hoy en día ya eso pasó de moda, ¿no? Ya se ha demostrado que las ciencias sociales también plantean y pues descubren leyes del desenvolvimiento social y tendencias, y sobre todo después que Heisenberg planteó el principio de incertidumbre para el mundo físico, ahí entró en crisis, ¿no? La física, o mejor dicho, los físicos, como diría Lenin, ¿no? De manera que cuando aparecen nuevas ciencias con fuerza, como la lingüística con Ferdinand de Saussure, ¿no? Y empieza el desarrollo de la semiótica, el desarrollo de la lingüística, ¿no? Mm, Y esto se traslada al terreno de la cibernética con Norbert Wiener, cosa que vamos a ver en un próximo video. Todo eso fue conduciendo a una hiperbolización del papel, por un lado, de la lógica, y por otro lado del lenguaje, ¿no? Y por eso hablamos de un panlogismo logístico y lingüístico, ¿no? Bueno, por supuesto que nadie puede desconocer el papel de la lógica moderna, o mejor dicho, de las lógicas, porque si algo sucede es que ya la lógica formal aristotélica va a entrar en crisis muy temprano y van a aparecer nuevas formas, no solamente de dialéctica, sino de lógicas formales, informales, lógicas difusas, paraconsistentes, polivalentes, y son infinitas, ¿no? Las formas nuevas de lógica que han ido surgiendo y quién sabe, ¿no? Las que puedan, ¿no? Surgir nuevamente. Ahora, hiperbolizar el papel de las lógicas o hiperbolizar el papel del lenguaje puede conducir a nuevos reduccionismos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los científicos y los filósofos, aunque reconocen el papel, ¿no? De la importancia del análisis lingüístico, el caso de Karl Popper, ¿no? Por ejemplo, es uno de él. Sin embargo, reconocen también los límites, ¿no? De ese análisis lingüístico, ¿no? Ahora, las ciencias en sentido general, pero más sobre todo las ciencias sociales, no han podido escapar, ¿no? De ese influjo reduccionista de tipo lógico, analítico, lingüístico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por toda la repercusión que tuvo el positivismo desde el siglo pasado, perdón, desde el siglo XIX y sobre todo en el siglo pasado, con los estudios cuantitativistas, con los estudios muy pragmáticos, ¿no? Y claro, con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que dieron lugar a una
presunta sociedad del conocimiento, que ha sido prácticamente hiperbolizada, como que es la panacea, la que todo se va a resolver por el conocimiento, ¿no? Entonces ignora todo tipo de luchas económicas, sociales, políticas, jurídicas, porque todo se lleva a un plano simplemente, o bien lógico, o bien científico, o bien lingüístico, ¿no? Mi opinión es que, en cierta forma, esa presunta sociedad del conocimiento no deja de encerrar, ¿no?, otro tipo de reduccionismo, que no necesariamente es epistemológico, aunque también lo es. Es un reduccionismo que ignora la complejidad económica, política, jurídica, ambiental, ética, estética, religiosa de toda la sociedad, porque prácticamente es como si sencillamente con el conocimiento a través de la ciencia del lenguaje, bueno, o a través de la lógica, pues ya se va a encontrar solución a todos los males, ¿no?, de la sociedad. Me parece que todo investigador científico, todo profesor, lo mismo del presente que del futuro, tiene que valorar, claro, el papel de la lógica, el papel de la lingüística, el papel de la cibernética, nadie duda de eso, ¿no? Pero con cierto cuidado para no caer en hiperbolizaciones de cada una de ellas, que en última instancia son formas, ¿no?, de reduccionismo, ¿no? No resulta contraproducente que haya eh, razones suficientes para que en los últimos tiempos estas extrapolaciones de la lógica o de la lingüística o de la información haya impregnado las nuevas tecnologías educativas y haya llevado a pensar de que todo se va a resolver, ¿no?, por los sistemas informáticos, por las computadoras, por la inteligencia artificial. Pero bueno, ese es un tema del cual vamos a seguir viendo en próximos videos cuando analicemos otras formas de reduccionismo cibernético.